Pues amados, estas fechas son de tradición tanto cultural nacional como cultural importada de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos a su vez lo importaron de Europa, el Halloween, y aquí en México pues el Día de Muertos, una festividad tradicional. No voy a hablar de eso, ya hemos hablado mucho al respecto, pero sí quiero hacer hincapié que muchas veces lo que es cultural tiene que ver con la oscuridad. Yo soy muy respetuoso de nuestra cultura, de nuestras tradiciones como mexicanos, pero hay algunas como esta que no tienen nada que ver con el Señor y que además está en contra del asunto, porque tenemos un Dios de vida, no tenemos un Dios de muerte, tenemos un Dios que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no tenemos un Dios de muerte, sí tenemos honra para nuestros, los que se han ido antes que nosotros, para nuestros muertos, los honramos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Pero yo soy partidario de que más que darle algo al muerto, se lo tengo que dar al vivo. Más que darle una honra al muerto o una ofrenda al muerto, mejor désela al vivo. Dele un abrazo, dele unas flores en vida, dele un buen mole, ¿verdad? Un buen pozole. Ya ahí la tumba no le sirve de nada más que para que se mosquee, porque ni cuenta se da. Esa es la verdad, lo que dice la palabra es eso. Nosotros entonces tenemos que comprender que esa manera de, esa tradición, pues en cierta forma estamos haciendo ciertos sacrificios, porque el sacrificio tiene que ver con dar, tiene que ver con exponer. Entonces estamos haciendo algunos sacrificios que no tienen que ver con Dios. La Biblia nos enseña que usted y yo somos de Dios y que los sacrificios tenemos que dárselos al Señor. Ya hubo uno y perfecto, ese perfecto sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con la cual derramó su sangre y entonces nos lavó y nos limpió, y ahora somos comprados a precio de sangre. Esa es una gran bendición. Ese sacrificio fue perfecto y fue el último. Ahora, como sacerdotes, usted y yo somos llamados a hacer sacrificios. Pero entonces cuando nosotros, como un reino de sacerdotes y de gente santa, como dice la Escritura, comenzamos a tener participación en esos asuntos, entonces estamos haciendo a un lado lo que Dios nos está encomendando como sacerdocio de Él. Pero quiero comenzar por el principio, ¿ok? Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Vamos a ir con mucha palabra hoy, esta mañana, con mucho de la espada. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Hoy vamos a moverla bastante, así que prepare su espada, vamos a sacarle filo esta mañana. Si no encuentra o no trae Biblia, acérquese con alguien que esté a su lado o allí en la pantalla. Lo malo que en este horario no se ve mucho, pero ahí está en la pantalla la cita bíblica también. Pero de preferencia, acérquese con alguien que trae Biblia y que usted ve que es un diestro en manejar la palabra del Señor. Amén. Me siento contento de que podamos tener una Biblia en este país. Hay países donde tener una Biblia es un delito de cárcel y hasta de muerte. Así que mientras pueda tener una Biblia, voy a tener las Biblias que sean necesarias en mi vida, en mi casa. Así que disfrute de su Biblia. Eclesiastés 9, versículo 3. Dice la palabra, vamos a leer hasta el 5. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Fíjense bien lo que está diciendo Eclesiastés, el predicador. Salomón, pues, ¿qué está diciendo? Que el corazón del hombre es insensato, que aún lo que intenta hacer bueno no le sale bien, porque el hombre no es bueno, bueno solo es Dios. Y que después de eso se muere. O sea que ¿para qué pues?
Necesitamos la sangre de Cristo, la vida de Cristo, para que valga la pena la vida. Sin Cristo no vale la pena la vida. Pero dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Así que lamento decepcionar a algunos que pensaban que el muerto venía y se tomaba el tequila, o se comía el mole, o se comía los frijoles charros que le pusieron. Realmente la Biblia dice que no saben absolutamente nada. Cuando una persona se muere, se muere. Ya no regresa, ya no está entre los vivos, porque muere una sola vez. Así que, ¿qué pasó con aquel tío o el abuelo que hasta oía sus pasos? Un día escuchó las pantuflas del abuelo. Ah, sí, en el cuarto, ahí está, ¿verdad? Y de repente se siente la presencia ahí del abuelo. Hasta lo oí roncar en su hamaca. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Dije que no iba a hablar de eso, ¿verdad? Pero yo me estoy metiendo en el asunto. ¿Qué pasa con eso? Pues Satanás es bueno imitando, es bueno haciendo imitaciones, y entonces él quiere que las personas estén atadas a esa situación, y entonces piensen que su familiar vino, piensen que la persona vino y que está todavía en comunión con ellos. Algunos dicen, pero es que mi abuelito y mi abuelita me están cuidando desde el cielo. También siento decepcionarlos. Ellos están dormidos, ellos no saben nada de lo que le está pasando aquí. Aquí nada más es usted y el Señor. Hola, o dependemos de Dios o dependemos de Dios. Tu abuelito no sabe, aunque haya muerto en Cristo, está dormido, está en la presencia de Dios, pero no puede intervenir. El único abogado que tenemos para con el Padre se llama Jesucristo. Él es el único abogado. Dáselo a él. Así que no podemos depender de ninguno de nuestros muertitos. Muertitos están. Si murieron en Cristo, gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios también. Dios sabe. Entonces, fíjese bien. Dice aquí que es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿A qué se refiere eso? No se trata de ser el mejor y matarse en la vida, teniendo, haciendo, ganando, atesorando, acumulando como un león. Y eso mismo te va a llevar a la muerte. Cuando mueres, nada puedes llevarte, todo queda en la tierra. Así que mejor la Biblia compara a un perro con un león. El perro no tiene la fuerza del león, ni siquiera tiene las habilidades de caza y de fortaleza de león. Así que mejor es perro vivo. El perro, cuando pensamos en un perro y un león, son dos cosas totalmente distintas. Uno es salvaje, fiero, y el otro es doméstico, tranquilo, se la lleva tranquilo, con el pan de cada día, y está contento, mueve la cola, saluda a su dueño. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, la situación aquí que estamos mirando es que los muertos nada saben. Los muertos ya no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y me llama la atención esto: su memoria es puesta en olvido. Ya no tiene recuerdos, ya no tiene absolutamente ningún recuerdo. Así que mi abuelita, aunque era mi abuelita y era cristiana y se fue con el Señor, según la Biblia dice que ya ni se acuerda de mí. Ahora está en la presencia de Dios. Salmo 115, versículo 7. Salmo 115, versículo 7. Le dije que íbamos a mover mucho la Biblia. Hoy no voy a predicar tanto, hoy vamos a leer la Biblia y voy a dar algunos conceptos que dice la Biblia, para que usted y yo estemos claros en el asunto. Dice Salmo 115, versículo 7. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Vamos ahí? ¿No?
¿O es una edición? Aquí un dedazo. Salmo 115, 17. Otra vez, juntos, 1, 2, 3. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden. Esto nos da una idea más clara. Cuando alguien muere, hay silencio. Por eso cuando estamos vivos hay que alabar, hay que gritar, hay que saltar, hay que cantar, hay que hacer grito de júbilo. Porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Por eso saltamos, por eso cantamos, por eso gritamos, por eso estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Porque muerto ya no voy a poder hacer eso. Hasta que el Señor me despierte y me dé un cuerpo nuevo, glorificado, sin tanta panza. Y entonces pueda danzar nuevamente para Él en la eternidad. Pero mientras lo voy a hacer hasta que Él me preste vida. No voy a esperar a que venga el Señor y entonces me lleve. No. Dios nos ha dado una vida eterna y la eternidad ya comenzó. Tú ya eres eterno. Porque si te mueres vas a su presencia y de ahí hasta la eternidad. Entonces usted y yo estamos ya viviendo la eternidad. El cielo está aquí. Si Él desciende a este lugar, su presencia para nosotros es el cielo. Usted y yo alabamos al Señor, cantamos al Señor porque lo invocamos. Entonces los muertos no pueden alabar. Esto me dice dos cosas. Uno, que cuando alguien se muere, aunque sea el mejor para alabar y para adorar, ya no puede alabar. Va a tener un tiempo de espera hasta que el Señor pueda despertarle, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero esto me dice otra cosa espiritualmente hablando. Alguien que no es capaz de danzar, de saltar, de cantar, de tener un cántico nuevo, de decirle gracias a Dios, de pararse, de estar moviendo las manos, de aplaudirle, está muerto espiritualmente. Porque solo los vivos pueden adorar y pueden alabar y pueden aplaudir y pueden dar un grito de júbilo. Esa es la condición del ser humano. Es la condición del ser humano. Tiene que venir el Espíritu de Dios, soplar en su vida para que entonces tenga vida nueva y esa persona pueda tener gozo, ánimo. A lo mejor no tiene una vida perfecta ni está viviendo la mejor época de su vida. A lo mejor hay problemas financieros, hay alguna enfermedad, hay alguna situación, pero Cristo es más grande que todo eso. Y entonces tiene la actitud correcta, tiene el corazón correcto y decir: Él es mi Dios, Él sabe lo que hace, por eso lo alabo, por eso le canto, porque estoy vivo. Los que estén vivos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Honramos al Dios vivo. Cantamos al Dios vivo. Me encanta que Dios esté vivo. Me encanta que mi Dios viva. Nunca tuve un Dios muerto, gracias a Dios, porque antes de Cristo era ateo, gracias a Dios. Pero después de que vine al conocimiento del Señor, Dios me ha mostrado que Él vive. Y si Él vive, usted y yo viviremos. ¿Quiere más palabra del Señor? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice el apóstol Juan, cuando tuvo toda esta revelación de parte de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de ¿qué? De los muertos. Cristo resucitó. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo, diga conmigo, Él me hizo. Él me hizo. Fíjese que no solamente nos hizo seres humanos y nos convirtió a su imagen, nos está llevando poco a poco a su imagen y a su semejanza después de que hemos tenido un encuentro con Él, sino que inmediatamente cuando usted y yo comenzamos a caminar con el Señor, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. ¿Vamos aquí? Reyes con R minúscula, porque con R mayúscula solo hay uno, y es el Rey de estos reyes. El Rey de estos reyes. Amén. Solo hay uno, con R mayúscula. Y sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes con S minúscula, porque Él es el sacerdote con S mayúscula, el sumo sacerdote. Eso quiere decir entonces que usted y yo somos colaboradores de Dios, y que como reyes y sacerdotes tenemos ocupaciones, como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían ocupaciones y los reyes tenían ocupaciones. Usted y yo también tenemos entonces, mediante Cristo, tenemos que traer sacrificios al altar de Dios. No los sacrificios a los ídolos, no los sacrificios a los baales, sino sacrificios espirituales a Dios. Todos sabemos que ya pasaron los tiempos de las libaciones, cuando era degollado el animalito y se derramaba la sangre, porque ya hubo un sacrificio que es único y que es suficiente, el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cuáles tienen que ser esos sacrificios que usted y yo, como sacerdotes, como reyes, también debemos de traer delante del Señor? Vaya conmigo una vez más a la escritura, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Le dije que íbamos a ver mucho la Biblia esta mañana. Primera carta de Pedro 2, 5. Dice la escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables. Si le gusta subrayar, subraye eso: sacrificios espirituales aceptables. Porque hay quien da sacrificios espirituales a Dios, pero que no son aceptables. Muchas personas llevan su sacrificio a Dios, caminan, corren por las noches, hacen caminatas, se van hasta Chalma, se van a muchos lugares. Ese es un sacrificio espiritual, pero no aceptable, porque tiene que ver con la persona. Los sacrificios que son aceptables tienen que ver con Dios. Estar en la casa del Señor se trata de Él y no de nosotros. Amén. Pero lo que quiero que vea es que somos una casa espiritual, y dice la palabra que vamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todos somos esos sacerdotes que traemos estos sacrificios espirituales aceptables. Así que nuestros sacrificios han de ser sacrificios espirituales y santos y aceptables. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Qué es lo que Dios demanda a sus sacerdotes? Ahora ya sabe que es un sacerdote. Amén. Ya sabe que es una sacerdotisa del Señor. Así que entonces nosotros que hemos recibido de Dios lo mejor, ¿cuántos han recibido de Dios lo mejor? ¿Qué tenemos que entregarle a Dios? Lo mejor. Si yo recibí de Dios lo mejor, tengo que entregarle a Dios lo mejor. Muchos pasajes en la escritura nos hablan de cuando los sacerdotes estaban ministrando, de repente el pueblo se corrompía y algunos traían animales que no al sacrificio, que no eran buenos para el sacrificio, no eran aceptables. En el Antiguo Testamento la ley decía que no tenían que estar con defecto los animales, tenían que ser en cierto sentido perfectos, es decir, no tenía que tener la pata rota,
no tenía que tener el ojo sin ojo, no tenía que estar chueco el animal, tenía que estar bien para que pudiera ser un sacrificio aceptable. Si alguien traía un animal en esas características o condiciones, el sacerdote no lo aceptaba. Hay un pasaje donde Jesucristo voltea las mesas de los cambistas, ¿se acuerdan? Toma las mesas porque Él dice: mi casa, casa de oración será llamada. Y entonces Él voltea las mesas de los cambistas, porque en ese tiempo venía mucha gente al templo a hacer sacrificios, pero la gente ya estaba vendiendo animales tuertos, animales chuecos, con defecto, más baratos. Y entonces la gente decía: bueno, pues este que está derechito me cuesta 100, mejor dame este que está chueco, que le falta la patita o la tiene volando, y me cuesta 10. De todos modos lo hago con todo mi corazón para Dios. Y entonces lo tomaba y lo llevaba. El sacerdote se corrompía y hacía el sacrificio. Jesús se enojó porque los sacrificios que son para Dios tienen que ser aceptables. ¿Cómo dije? Aceptables. No puedo darle a Dios cualquier cosa. Mi sacrificio tiene que ser lo mejor. Si le voy a cantar, tiene que ser con ganas. Si voy a saltar, tiene que ser con ganas. Si le voy a aplaudir, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Con ganas. Sacrificio aceptable. Aleluya. Siento la presencia del Señor aquí. Así que quiero que tenga muy claro que usted y yo somos sacerdotes, somos reyes, tenemos autoridad de parte de Dios. ¿Alguna vez ha pensado decirle a su hermano: oiga, usted es hijo de la majestad que está en el cielo? Así que si es hijo de su majestad, entonces usted es majestacito. Primer sacrificio espiritual que Dios está esperando. Quiero que los tengan muy claros, porque somos sacerdotes. Dios espera que presentemos nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Si está anotando, anote eso. Mi cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vaya ahí conmigo. Romanos 12, 1. No el mole, no los frijoles al muerto, sino Dios quiere que presente mi cuerpo. Romanos 12:1, quiero que lo lea conmigo, por favor. Así que, hermanos, está el apóstol Pablo hablando a los romanos, y le quiero decir algo. Los romanos, la gente romana, los que vivían en Roma, pero también los judíos que vivían en Roma, estaban acostumbrados a una vida religiosa, muy religiosa, por la conquista helénica de los griegos que había venido antes y que estaban viviendo ellos. Y entonces los griegos tenían un dios para cada cosa. Incluso tenían una estatua para el Dios no conocido. Pablo aprovechó eso para poderles compartir de Jesucristo. Les dijo: el Dios no conocido es Jesucristo. Y ahí los evangelizó. Pero ellos tenían una deidad para cada cosa. ¿Les suena? ¿Les suena? Una deidad y un montón de estatuas para todo. Por si le fallaba a uno, le pedía al otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces era una cultura muy religiosa. Por eso es importante ver lo que les dice Pablo. Pablo les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué interesante que el apóstol Pablo está diciendo: tu sacrificio para Dios, el primer sacrificio para Dios es estar presente. Es estar presente. Nada de que hay horas por mí. Hay horas por mí y horas fuerte, porque tengo muchos problemas. El primer sacrificio, Dios dice a través de Pablo, que es estar presente. Y cuando estoy presente, es decir, presentar mi cuerpo en la congregación, presentar mi cuerpo donde Dios me llama y estar presente.
Pero no solamente dice que estemos físicamente presentes, sino hay características para estar presente. Ahí no dice que esté dormido. ¿Cómo dice que tiene que estar? Vivo, santo y agradable a Dios. O sea que si está así, no es agradable a Dios, aunque esté presente. Estoy haciendo un sacrificio. Entienda el concepto de sacrificio. Entendamos el concepto de sacrificio. Yo sé que usted podría estar en este momento en la pancita con una tortillota de este tamaño, con limón, limoncito, salecita, salsa. Yo sé que podría estar en su camita, es domingo y pues ya mañana hay que trabajar. Yo sé que podría estar sentado en su casa viendo las carreras tal vez. Pero usted hizo ¿un qué? Un sacrificio. Un sacrificio. El estar, el venir, ya el hecho de que usted venga ya es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo quiere ver. Usted y yo somos sus hijos, somos su familia. ¿Cómo se siente un papá cuando llegan todos sus hijos menos el de atrás? ¿Cómo se siente? Ay, pues sí, ya estamos completos, pero falta Juanito. No se siente completo, ¿es cierto? Así es el Señor. Así es el Señor. Hay muchos que no se presentan el domingo. No son ustedes, son otros. Y entonces deja de hacer su sacrificio. Hay muchas cosas y todos estamos ocupados y todos tenemos prioridades y todos tenemos familiares. ¿Cuántos tienen familiares? Es que algunos me dicen, no vine porque llegaron mis familiares. Pues tráetelos. Tráetelos. Ha llegado mi suegra a mi casa y no porque sea mi suegra, sino porque no quiere venir. Pero le he dicho, suegra, ahí se ve. Usted está en su casa, yo tengo un compromiso con el Señor. La invito. ¿No quiere? Está bien. Pero cuando tenemos un compromiso con el Señor, hacemos un sacrificio. Ahora le voy a decir la otra parte. ¿Cuántos de repente están tan cansados que no han querido venir a la iglesia y se han quedado en su casa? Oye, ya, como que bajaron la mano. Ok, yo he estado muy cansado, los pastores también nos cansamos y de repente estamos tan cansados que decimos, ¿será muy necesario que yo vaya? Y entonces es ahí cuando tenemos que levantarnos, darnos un buen baño, una sacudida y hacer un sacrificio, porque soy un sacerdote. Dile al que está a tu lado, tú eres un sacerdote. Ahora, espéreme tantito. Si usted llega al templo del Señor y no hay sacerdote, ¿puede haber culto? ¿Puede haber culto? Usted es necesario para que ese culto ocurra, porque usted es el sacerdote. El pueblo llegaba y traía la ofrenda, pero ¿y el sacerdote? ¿Se imagina el sacerdote por allá? Se quedó viendo las carreras, se quedó viendo el América, se quedó viendo cualquier cosa. Entonces, por eso Pablo decía que presentemos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted no puede estar aquí sentado y pensando en otra cosa o pensando en la inmortalidad del cangrejo. Usted tiene que estar aquí con un culto racional. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Si saltamos, ¿por qué saltamos? Todo tiene una base bíblica. Y cuando estamos aquí estamos escuchando la palabra porque Dios tiene algo que decirnos. No es momento de ver el celular, de platicar con la otra persona, de echar relajo. Es el tiempo de nuestro culto
racional. Por eso es un sacrificio. Porque hay personas que a lo mejor les cuesta mucho trabajo concentrarse, son muy inquietas, ¿verdad? Pero cuando estamos aquí, estamos haciendo un sacrificio. Sacrificio. Número 2. Dios espera sacrificio de ofrendas. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. 4, 14 al 20. Filipenses 4, 14 y vamos a leer hasta el 20. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice: sin embargo, bien hicisteis conmigo en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, hay una consecuencia de dar ofrendas. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de que el apóstol Pablo recibió para su sustento. Los predicadores comen, los predicadores tienen una vida, vaya. Y entonces Pablo decía: ninguna de las iglesias a las que les prediqué me dieron al principio, solo ustedes. Y les estaba reconociendo a los filipenses que ellos habían tenido el compromiso de ofrendar para que este predicador, este apóstol, pudiera tener una manera de sustentar su vida, de cómo caminar, de cómo comer, de cómo vestir, en fin. Y después dice la escritura que lo enviaron por medio de un hermano, le enviaron esas ofrendas, este hermano Epafrodito, lo cual es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto que usted y yo hacemos cuando damos, lo estamos dando al Señor. En la tierra se usa el dinero porque el dinero es de la tierra y se usa para establecer el reino. Se usa para avanzar la predicación del evangelio. Se usa para las Biblias, se usa para la luz, se usa para todo lo que usted quiera. Y para que coma también el sacerdote, para que coma también el predicador. Para eso se usa. Cuando alguien pregunta: ¿dónde van mis ofrendas? ¿Dónde van mis diezmos? Tiene que voltear alrededor y tiene que mirar que todo eso es para el sustento de la casa. Dice la palabra del Señor: haya alimento en mi casa. Eso es lo que dice la escritura en el último libro de la Biblia, que es Malaquías, cuando habla de los diezmos. Y entonces dice el apóstol Pablo que el dar es un sacrificio, es un olor fragante, como cuando en el Antiguo Testamento el incienso era puesto para que subiera ese olor, o como cuando la grosura de la carne era puesta para que ese olor subiera delante del Señor, un olor grato, un aroma fragante. ¿Estamos aquí? ¿Sí me estoy explicando? Es un sacrificio acepto y es agradable a Dios. Hay una consecuencia de este sacrificio, porque Dios nunca se queda con nada. Dios es bueno. Dice el versículo 19: mi Dios pues, es decir, a causa de que ustedes dieron, a causa de que ustedes suplieron, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya estamos mirando la segunda situación de sacrificio. La primera es presentarme, la segunda es dar. Pero Dios no quiere que le demos así al aventón. Dios no quiere que digamos: pues tengo que dar el diezmo, tengo que pagar el diezmo, tengo que dar la ofrenda. Pues ya ni modo. No tiene que ver con dinero el asunto, tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con mi corazón. Y si tu actitud es: pues ya, pues ahí está, de todo modo lo tengo que dar.
entonces de nada te sirve. Guárdatelo. Dios no necesita tu dinero. Guárdatelo. Si esa es tu actitud, no lo des. No lo des. Te lo digo de verdad, te lo digo en serio. Lo que dice la palabra, ahora vaya conmigo, 2 Corintios 9:7. Lo que dice la palabra es que tiene que ser con una actitud, porque acuérdense que el sacrificio tiene que ser aceptable. Aceptable. Sacrificio aceptable. Porque si lo hago con una mala actitud, es comparable con el animalito tuerto, el animalito de la pata rota. Me estoy explicando. Es como si llevara un animal que tiene la pata rota y pues ya ni modo. Al fin es para Dios. Es exactamente la actitud. Ya tiene 2 Corintios. Fíjese cómo la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús, la libertad que Dios nos da, tiene que ver con tu corazón y tiene que ver con lo que provoca esta libertad. Dice ahí, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios dice, para que tu sacrificio de dar sea aceptable, para que yo acepte tu sacrificio, tiene que ser alegre. Si te duele el codo al darlo, no es aceptable. Así que si te duele el codo, tienes un problema. Tienes que orar a Dios para que se quite ese espíritu de codez. Y tienes que decirle, Señor, yo quiero dar mi diezmo, quiero dar mi ofrenda con gozo, con alegría en mi corazón. Quita esto en mi corazón, quita el temor de lo que me vaya a faltar, quita el temor de que si mañana me falta el dinero, quiero aprender a depender de ti. Porque esa es la intención, que usted y yo entregamos el dinero, el diezmo, o entregamos la ofrenda que damos al Señor, pero es un símbolo de nuestro corazón. No estoy poniendo el dinero, no estoy poniendo la ofrenda, estoy poniendo mi corazón. Por eso dice, cada uno como propuso en su corazón, porque cada uno sabe cuánto ha sido bendecido. ¿Vamos aquí? Y el que ha recibido mucho tiene que estar muy agradecido, y el que ha recibido poco también tiene que estar muy agradecido. Entonces necesitamos entender que es con gozo y es con alegría en el corazón, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar su diezmo, que sea su diezmo, que sea el 10% de lo que gana. Eso es el diezmo. Si usted da una ofrenda, no le ponga diezmo, porque a Dios no lo podemos engañar. Al final Él es el que nos paga y Él sabe cuánto te pagó. Él sabe cuánto te pagó cada semana, cada quincena. Entonces no le puedo poner al diezmo ofrenda y a la ofrenda diezmo. Dios sabe, porque una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda, otra cosa son las primicias. ¿Estamos aquí? Entonces tiene que ser con el corazón. Dios ama al dador alegre. Hay un principio que leí, tenemos tiempo. Hay un principio que leí, cuando en las montañas, cuando un pastor tiene un hato de ovejas, si el pastor no tiene cuidado de recortarles la lana a la ovejita, y la ovejita se empieza a llenar de lana, se empieza a llenar de bichos, liendres, pulgas, lo que sea, garrapatas, y eso enferma a la oveja. Hasta que llega un momento en que la oveja se empieza a enflacar, se seca y se muere. Este libro que leí tiene que ver y pone esta comparación. Cuando el pastor de las ovejas, cuando el Señor Jesucristo nos pide el diezmo, nos pide la lana, nos quita el diezmo, es para que los animales que puedan infectarnos no nos coman, no nos chupen, para quitar pues nuestro corazón del dinero, nuestro amor al dinero, y ponerlo en Él. Como sacerdotes no honro al dinero, sino honro su presencia. Le doy al Señor con un corazón alegre. ¿Cómo? Como cada quien propuso en su corazón. Cada quien propuso en su corazón significa cada uno decide.
Número 3. Dios espera sacrificio de alabanza. Y en este no tengo mucho que explicar, pero sí quiero que vaya conmigo a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Cuando pensamos en alabanza, pensamos en lo que hicimos esta mañana: cantar, danzar, alabar al Señor. Y sí, eso es alabanza. Pero el propósito de la alabanza, o el concepto de alabanza, es más amplio, no solamente es cantar. ¿Ya tiene Hebreos? Hebreos 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué es un fruto? Si yo tengo un árbol, ¿qué es un fruto? ¿Perdón? Lo que da el árbol. ¿De dónde salió ese fruto? Salió del árbol. Ok, una persona que alaba a Dios no puede quedarse callada. Tiene que tener un fruto. ¿De dónde? De labios. Un fruto de labios que honre su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Ese es un fruto de labios. Tal vez estamos alabando, estamos danzando y decimos: te alabo, Señor, te bendigo, Señor. Ese es un fruto de labios. Pero no solo en el tiempo de la alabanza, en el culto. Todos los días usted y yo tenemos relación con otras personas. Y Dios está esperando que todos los días sacrifiquemos alabanza. Que cuando estemos hablando con alguien, todo el tiempo le demos la gloria al Señor. No significa ser religiosos, no significa tener un lenguaje religioso, que estemos platicando: sí, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Eso es religioso. Significa que le demos su lugar. Que cuando una persona nos pregunte cómo te va, tú le digas: bien, Dios está conmigo. Eso es darle su lugar. Eso es sacrificar alabanza. Que cuando una persona te diga: ¿cómo te ha ido en este año? Me ha ido bien porque el Señor está conmigo y pronto va a ser un milagro en mi vida. Wow, la persona está expectativa a ver a qué hora va a ser el milagro. Se va a poner a orar por ti para que Dios haga un milagro. ¿Verdad que sí? Y estamos constantemente alabando al Señor. Una persona que tiene un lenguaje negativo no honra a Dios. Una persona que dice: pues más o menos. O cuando me choca que me digan, cuando pregunto: ¿cómo estás? Y me dicen: pues estoy. Sobre todo cuando son cristianos. Y yo digo: Señor, ¿por qué no te lo llevas de una vez? No tiene ganas ni de vivir. ¿Para qué está? ¿Cuántos tienen ganas de vivir? Déselo, déselo, déselo. Aleluya. Número 4. Ya casi con esta me despido. Dios espera sacrificio de buenas obras. De buenas obras. Hebreos 13. Ahí estamos. Solamente vaya al versículo que sigue. Versículo 16. Hebreos 13, 16. 1, 2, 3. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada que lo honre. Dios se agrada que de mis labios salgan bendiciones para Él, salgan bendiciones para mis hermanos. Pero también Dios se agrada de que usted y yo no nos olvidemos el uno al otro, y que de vez en cuando el uno al otro nos demos algún presente, tal vez, o porque hayamos hecho alguna ayuda a aquella familia que no tenía que comer, y entonces nos juntamos y le dimos una despensa. O tal vez la persona se dio cuenta que no traía para desayunar y le disparó una torta.
Dile al que está a tu lado que diga amén. Tienes que decir amén. Sacrificios de ayuda mutua. Ayuda mutua es llevar nuestras cargas unos a otros. Es decir, vamos a orar porque tú estás padeciendo por algo y juntos vamos a llevar la carga. Te voy a ayudar a orar, pero también, si puedo, te voy a ayudar a pagar. ¿Son sacrificios? Claro, claro que son sacrificios, pero cuando usted y yo lo hacemos, usted y yo lo hacemos para Dios, y Dios siempre se lo va a recompensar. Dios no se queda con nada. Quiero poner otra cita en este punto, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque lo que está ocurriendo en nuestra vida no es casualidad. Si Dios presenta una oportunidad para ayudar a otro, no es una casualidad. De hecho, es parte de un plan. Es parte de algo que Dios ya había diseñado desde antes. Así que si se presenta la oportunidad de ayudar y no ayudas, te estás saliendo del plan de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Desde cuándo las preparó? ¿Desde cuándo las preparó? De antemano. Así que si un indigente por ahí te dijo, dispárame una torta, y traías para la torta y no se la disparaste, entonces te saliste del plan de Dios. Dios te presentó ese indigente. Dios nos va probando todos los días, y Él prueba nuestro corazón con pequeñas cosas, con pequeños detalles. De repente vienen los que lavan los vidrios. ¿Ha visto, verdad? Que lavan los que tienen carro. ¿Cuántos tienen carro? Ok, gloria al Señor. Levante su mano los que no tienen carro. Bueno, si quiere tener carro, le aviso que en las calles hay personas que lavan los vidrios. ¿Ok? Y que usted no les puede decir, porque si esa persona tuviera un empleo, no estaría lavando vidrios. Y usted tal vez trae $1, $2, $3, y usted puede ayudarle. Ay, pero que son drogadictos y no sé qué. Nosotros no somos jueces, Dios es el juez. Usted y yo fuimos creados para buenas obras. Amén. Déselo al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Así que si quiere auto, de una vez le aviso, traiga moneditas. Ok, Señor, bendice a mis hermanos con un auto o una camioneta, lo que ellos necesiten para que lleguen a la iglesia, para que traigan a mis hermanos, para que lleguen temprano al culto. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. 5. Último sacrificio que Dios está esperando. Dios espera sacrificio de almas ganadas para Cristo. Aleluya. Almas ganadas. Romanos 15:16. Vaya ahí conmigo. Romanos 15:16. ¿Me ayuda? 1, 2, 3. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo compartimos el evangelio y traemos a una persona a la casa de Dios, entonces estamos trayendo un sacrificio agradable al Señor. ¿Estamos aquí? Usted y yo tenemos que traer muchos de estos sacrificios al Señor, porque además está dentro de la gran comisión donde Dios nos envía a ser discípulos
a todas las naciones. Así que este sacrificio tiene que ver con que yo pueda abrir mis labios, pero si se fija, este sacrificio va a ser respaldado por todos los demás sacrificios anteriores. Si usted tiene fruto de labios que honra su nombre, alguna persona le va a decir: oiga, usted siempre tiene una palabra de aliento, usted siempre está contento, no importa que venga el huracán Patricia, usted sigue confiando en Dios. Y esa persona va a decir: yo quiero lo que usted tiene. ¿Se da cuenta? Pero usted es una persona que viene respaldada por el Espíritu de Dios, porque ha dado su diezmo, su ofrenda, está en la iglesia, se remoja en la presencia de Dios y presenta su cuerpo en un sacrificio agradable, santo, vivo delante del Señor. Y entonces va bien ungido con un aceite fresco todo el tiempo. Y entonces las personas miran su caminar, miran su andar, miran su hablar, o más bien lo escuchan. Y entonces esas personas dicen: yo quiero lo que tú tienes. Ni siquiera necesitamos andar buscando a las personas, porque como fuimos preparados para andar en las buenas obras de antemano, Dios nos los va poniendo enfrente. El único problema es que a veces no estamos listos o nos quedamos callados y pensamos que es casualidad que esa persona esté ahí enfrente de mí. Pero no es casualidad. Dios te la puso enfrente para que la ganes para Él, para que le digas: Cristo te ama, tú puedes tener una vida diferente, hay esperanza en el Señor. No temas, no desmayes, porque el Señor te puede ayudar. Y esa persona puede ser ganada para el Señor por causa de tu fe. Estos sacrificios, mis amados hermanos, son los sacrificios que Dios está esperando. Así que gloria a Dios, porque ahora ya no ponemos mole, ya no ponemos frijoles a los muertos, ni hacemos cosas como esas. Yo le invito mejor para que algún vivo de los que esté acá le invite ese mole, ese pozole. Pregúntele qué es lo que se le antoja o cuál es su platillo favorito, porque ponen los platillos favoritos. Pregúntale a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa: ¿cuál es tu platillo favorito? Y entonces haz un sacrificio y llévala a comer esta tarde, o lleven la familia, hagan lo que quieran, hermanos, pero háganlo para los vivos. Amén. El verdadero sacrificio, quiero terminar con esto, el verdadero sacrificio es servir y vivir dedicado al Señor. No necesariamente como pensaban hace algunos siglos, con una sotana y escondidos en algún lugar. Vivir para Cristo y vivir para el Señor, dedicado al Señor, es como sacerdotes que somos. Dios nos ha hecho por medio de Cristo sacerdotes, y como sacerdotes tenemos que hacer estos sacrificios que esta mañana hablamos. El cristiano que falla en su vida, que falla en su entrega, también falla irremisiblemente en el altar. Usted y yo no podemos fallarle al altar. Tenemos que ir al altar con los sacrificios que Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que comprender, amados hermanos, que no servimos a Cristo para recibir misericordias, sino que debido a que ya las tenemos, debido a que ya hemos sido salvados, debido a que ya hemos sido bendecidos, nuestros sacrificios son por amor y por agradecimiento a aquel que nos amó, a aquel que nos amó primero. Eso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al que vive para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué te parece que ahora, mientras das esas palmas, hay un fruto de labios que honra su nombre? Mientras aplaudes, dile algo que lo alabe, algo que lo honre. Dígale: tú eres bueno, tú eres justo, tú eres precioso, tú eres santo, te adoro, te alabo, te bendigo. Tú eres mi Rey, mi Señor. No hay nadie como tú. Aleluya. Eres digno, Dios, eres digno. Eres digno, eres digno. Gloria al Señor. Cierra un momento sus ojos ahí en su lugar.
Yo agradezco a Dios porque nos permite por medio de la palabra mirar cuáles son nuestros compromisos, nuestras tareas como sacerdotes. Y entonces ya no estamos con los ojos cerrados. Hoy sabemos que podemos tener una vida consagrada sin ser un pastor, sin ser un cura, cosas como eso. Usted puede ser una vida normal todos los días, su vida cotidiana viviéndola tal como es, pero haciendo estos sacrificios que dice la palabra del Señor. Y cuando hacemos estos sacrificios, estamos cumpliendo con nuestro llamamiento de altar. Usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Y como sacerdote del Dios Altísimo, usted tiene la autoridad de parte del Señor. Usted puede gobernar. Usted puede echar fuera demonios. Usted puede tener y reprender al enemigo, reprender al devorador. Usted puede hacerlo porque Dios está con usted. Solo cuide de hacer estos sacrificios. Así que, solo para reflexionar, estamos presentando en el altar las primicias de nuestras ofrendas. Estamos presentando lo mejor o estamos presentando lo que nos sobra. Estás presentando el mejor animal, el primogénito, o estás presentando animales cojos, ciegos, enfermos. Reflexiona. Yo lo he hecho también. Y le he dicho, Señor, ¿te estoy dando lo que me conviene o te estoy dando lo mejor de mí? Siempre es necesario pedirle al Señor que Él nos examine y que Él nos ayude para saber rendirnos a su voluntad cada día más y de esta forma presentarnos ante su altar con sacrificios aceptables, dignos de su amor y dignos de su misericordia, porque nuestro Dios digno es. Ahí en tu lugar, mientras sigues orando, yo quiero dirigirme a los que están con nosotros por primera vez. Quiero decirle que es un privilegio para mí el poder decirle esta mañana que Cristo le ama y que allí en la cruz murió por usted y por mí. Si usted está aquí por primera vez, le invito por favor que haga esta oración conmigo, entregándole su vida a Cristo. Si usted si está por primera vez, haga esta oración junto conmigo, entregándole su vida a Cristo. Si alguien más está aquí por primera vez, segunda, tercera ocasión, está aquí, pero dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Ayúdeme a hacer esta oración. Haga esta oración junto conmigo, junto con la iglesia, pero sobre toda cosa, abra su corazón y dígale conmigo al Señor. Por favor, cierre un momento sus ojos y dígale conmigo, Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu presencia, por tu palabra. Hoy yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.